Muchas gracias. Perdón. Ya. Compartir. Ya. Ahí deberían estar viéndolo. Ahora ya no lo veo a ustedes, pero bueno. Ya. El día lunes vimos, ¿cierto?, la actividad probatoria y los tres grandes momentos. Alcanzamos a ver solo el primero, que tiene que ver con la incorporación de la prueba, y ahora estábamos viendo en detalle el segundo momento de la actividad probatoria, que tiene que ver con la valoración que hace el juez de los medios de prueba que han sido rendidos en juicio. En ese sentido dijimos, ¿cierto?, que existen tres grandes sistemas de valoración de la prueba, siendo el más estricto de ellos el sistema de prueba legal o prueba legal tasada, siendo el más laxo de ellos y el que no exige absolutamente ninguna fundamentación en la adopción de una decisión, en la que existe absoluta libertad para poder apreciar y valorar la prueba, es el de íntima convicción, ¿cierto?, que nace como una respuesta a la prueba legal tasada. Y finalmente el sistema intermedio, que en el cual nos quedamos, que nuevamente nace como una respuesta a esta absoluta libertad y a esta falta de fundamentación en las decisiones judiciales, que es lo que hoy día conocemos como la sana crítica o sana crítica racional. También algunos lo conocen como libre convicción, ¿ya?, que mezcla lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? Libertad del juez, confianza, que el legislador confía en el juez para que éste, sabiendo que es este el mejor llamado a poder valorar directamente la prueba. Y aquí se conecta un poco con algunos de los principios que hemos visto, como el de la inmediación, ¿cierto? El juez, como es el que tiene contacto directo con la prueba a lo largo del juicio oral, es quien está mejor capacitado para poder valorar cada uno de ellos, de esos medios de prueba. No así el legislador, ¿cierto?, que establece valores a nivel abstracto y general y no ha tenido contacto directo con esto. Pero con limitaciones, ¿cierto? Y esas dos limitaciones son principalmente dos, como comentábamos. Uno, el deber de fundamentación, que está reconocido expresamente en materia procesal penal para el legislador, perdón, para el juez. Y por otro lado, eh, ciertas limitaciones a la hora de valorar que están establecidas a nivel em, de ciertos principios o ciertas máximas. Y así es que llegamos a señalar que la sana crítica está vinculado esencialmente con estas tres reglas de la sana crítica, que se trata de criterios racionales y objetivos que vienen a limitar la forma en la que el juez puede adoptar o puede en definitiva valorar una prueba para efectos de tomar una decisión. Y esas reglas son tres que están expresamente reconocidas en nuestro Código Procesal Penal y no solamente en nuestro Código Procesal Penal, sino que también en materia laboral, por ejemplo, y que dicen relación con la no contradicción o la prohibición de contradecir en la valoración judicial de los medios de prueba, tanto de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Y hasta acá creo que habíamos llegado a la clase pasada. ¿Alguna duda con el tema de los sistemas de valoración de la prueba? Queda claro que este es un punto intermedio. De ahí que quizás eso es lo más relevante. eh, que recuerden también que si bien existen críticas para uno u otro sistema, en realidad no queda claro que alguno sea mejor que otro. Hay quienes, por ejemplo, proponen eh, porque está muy de moda esto con la famosa reforma procesal civil, que esperemos que algún día se vuelva realidad, que el sistema procesal civil, por ejemplo, pase de un sistema de valoración de la prueba en base a una prueba legal tasada a una de sana crítica, que es el sistema que hoy día tienen todos los sistemas reformados. Pero hay ciertas voces que dicen que en realidad eh, respecto a determinados procedimientos quizás no es necesario y complejizaría aún más el desarrollo de ciertos juicios este sistema de valoración de la prueba. Entonces no es un tema zanjado. eh, yo hago clase también con un profesor en mi universidad, en la que él, por ejemplo, está
es bien crítico respecto a la posibilidad de ampliar este sistema de valoración de la sana crítica a otros procedimientos, como por ejemplo el procedimiento civil, ¿no? Pero en general hoy día es aceptado que este es el sistema eh, por excelencia, ¿cierto? El que debe preferirse porque le da una mayor libertad al juez a la hora de poder valorar los medios de prueba, le reconoce, ¿cierto? Le confía eh, la posibilidad de adoptar decisiones siempre ajustándose a criterios racionales y objetivos, ¿cierto? Y de ahí que hay tres grandes consecuencias o si quiere, elementos de este tipo de valoración de la prueba que tiene que ver con la exigencia de que la valoración sea racional y en base a parámetros objetivos, es decir, no parámetros objetivos, o sea, perdón, parámetros subjetivos del juez, es decir, su convicción moral o eh, su forma de entender, por ejemplo, el mundo, sino que más bien intenta apuntar a criterios objetivos generales que puedan ser compartidos por el resto de la sociedad, o al menos, ¿cierto?, por el resto de los jueces que integran ese tribunal. Eh, También, obviamente, se trata de una valoración discrecional, y con esto queremos decir y reforzar la idea de libertad del juez a la hora de poder decidir, pero siempre bajo parámetros racionales, que son los que les comentaba recién, ¿cierto? Que son estándares mínimos de racionalidad que deben conservar los tribunales y que están expresados en forma de principios o reglas generales. Y finalmente, que también es importante, y diría que una de las principales consecuencias de este sistema de valoración libre pero restringido, es la necesidad de que el juez fundamente su decisión, de modo que cualquier persona eh, dotada de racionalidad, ¿cierto?, pueda ser capaz de reconstruir el camino argumentativo realizado por el juez al momento de adoptar su decisión y que pueda determinar cómo valoró cada una de esas pruebas y en definitiva cómo esa valoración eh, permitió o no satisfacer el estándar de prueba final para la adopción de una decisión, ¿no? Y, y esa es la utilidad de la fundamentación de una sentencia, principalmente para objeto de ser revisada, ya sea por la sociedad en su conjunto. Como bien saben, en el proceso penal es gravitante también el principio de publicidad, pero también es importante poder hacer este recorrido de la fundamentación que hizo el tribunal para efectos de una posterior revisión por un tribunal superior jerárquico, que en nuestro caso sería, ¿cierto?, la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones respectiva, conociendo un recurso de nulidad, siendo una causal absoluta de nulidad, ¿cierto?, la falta de fundamentación, por ejemplo, de la sentencia. Y de ahí su relevancia y como elemento de este sistema de valoración de la sana crítica. Y ojo que no es que, por ejemplo, en el sistema civil los tribunales no tengan que fundamentarla, igual tienen que fundamentarla, solo que la fundamentación es un poco más sencilla, puesto que ahí les basta eh, acreditar o señalar que se siguieron las reglas que están establecidas en la ley para valorar esa prueba. Aquí no, como no hay reglas para valorarla, sino que simplemente deben hacer su argumentación en torno a cómo se valoró esta prueba y, y siempre que se hayan respetado a través de esta valoración las tres reglas que vamos a ver a continuación. Eh, entonces, este sistema de sana crítica se caracteriza por la inexistencia de cualquier regla legal que tienda a regular el valor probatorio de los medios de prueba, pero que, como le hemos venido reiterando, ¿cierto?, impone al juez la obligación de fundamentar su decisión haciendo explícitas las razones que motivan esta decisión y que no puede contradecir estos tres grandes principios. Principio de la lógica, máxima de la experiencia y conocimiento científicamente afianzados. Les decía también, esto está expresamente consagrado en nuestra legislación, en particular en el Código Procesal Penal, pero que es lo relevante para este curso, pero también para otro tipo de procedimientos como el laboral, en materia de familia también. Eh, y en el artículo 197 se señala entonces expresamente que los tribunales van a apreciar la prueba con libertad, ¿cierto? Eso es la generalidad,
pero con las limitaciones de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. A continuación señala que el tribunal tiene que hacerse cargo de su fundamentación, de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiese desestimado, indicando en dicho caso las razones que hubiese tenido a la vista para hacerlo. Y ahí en ese sentido está la obligación del tribunal de valorar absolutamente toda la prueba e incluso de aquella que desestime debe indicar expresamente cuáles fueron las razones por las cuales dicha prueba se dejó de lado, ¿ya? Es decir, un alto estándar o una alta exigencia de fundamentación que alcanza a absolutamente todos los medios de prueba, ¿ya? Aunque sean descartados. Pero ¿qué son entonces estos tres grandes criterios de la sana crítica? O estas tres grandes restricciones o limitaciones de la sana crítica. Por un lado tenemos las máximas de la experiencia, que se han definido como juicios hipotéticos que son de contenido general, y esto es importante, son de contenido general, no apuntan a un caso concreto o no son necesariamente o no son aplicables solo a este caso, a los hechos concretos que se ventilan en el juicio, sino que son aplicables a cualquier caso que se ventila ante el tribunal y que tienen como característica que provienen de la experiencia, ¿ya? Y por tanto pretenden tener una validez universal para el resto de los hechos que ocurren no solamente con carácter jurídico, sino que en el resto del mundo, ¿ya? O sea, cualquier hecho que se dé en la vida práctica. Entonces, estas máximas de la experiencia son juicios que tienen un alcance general, eh, y que van a servir al juez básicamente como una herramienta de inferencia. Esto es, van a servir como una premisa mayor que le van a permitir al juez establecer una premisa menor, que en definitiva va a ser el hecho que se da por probado, ¿ya? Es decir, tenemos un hecho desconocido, que va a ser nuestro hecho pertinente y, no, y controvertido, perdón, y respecto de él, entonces vamos a tener una serie de medios de prueba, pero nos falta nuestra premisa mayor, que en definitiva aquí va a ser suplida por una máxima de la experiencia. Va a ser este criterio de alcance general que nos va a permitir adoptar la decisión de veracidad o no de ese hecho discutido por las partes. También se ha dicho que estas máximas de la experiencia cumplen tres grandes funciones. Una primera función más bien heurística, que tiene que ver con la posibilidad de formular una determinada hipótesis. La más importante, a mi juicio, tiene que ver con su función epistemológica, que tiene que ver con su valor para poder corroborar o confirmar un determinado grupo de hechos, que en particular aquí dice relevancia como criterio para la determinación de la valoración de la prueba. Y además, para efectos de la fundamentación de la sentencia, las máximas de la experiencia también van a servir como una función justificativa, es decir, que va a permitir establecer un límite a esta valoración, ¿ya? Lo importante acá, entonces, en todo caso, es que se queden con la función más bien epistemológica, que es esta posibilidad de corroborar o confirmar eh, un determinado hecho que ha sido ventilado en un proceso. Todo esto es bien general, y no sé si les queda claro qué es lo que es una máxima de la experiencia. Entonces, ¿a alguien se le ocurre qué podría ser, por ejemplo, una máxima de la experiencia? Y aquí tírense nomás a la piscina. ¿A alguien se le ocurre? ¿Catalina? Digo Catalina porque hay dos, entonces quizá alguna se aventura con alguna respuesta. Ya, no hay problema. No sé, al menos a mí no se me ocurre. Súper. La tradicional máxima de la experiencia, que vamos a ver que en realidad, así como máxima de la experiencia hoy día ya no es tanto, es eh, que el sol sale cada mañana, ¿ya? El sol sale cada mañana. Nosotros como máxima de la experiencia, porque hemos visto que básicamente el sol sale todos los días,
tenemos la certeza, en virtud de una máxima de la experiencia, de que el sol va a volver a salir mañana. En definitiva, esa es un principio de alcance general, porque sabemos que va a ocurrir en todo el mundo, en base a nuestra experiencia, porque se ha reiterado a lo largo de toda nuestra vida y por tanto tenemos la certeza absoluta de que esto se va a volver a reiterar mañana. Como vamos a ver, esto quizás también se puede confundir con los conocimientos científicamente afianzados, porque nuestra confianza en que esto se vuelva a reiterar todos los días, no sé si tiene que ver tanto hoy día, por ejemplo, hoy día más que nada con nuestra experiencia, quizás antes, en realidad no sé cuándo, pero quizás cuando éramos seres primitivos podíamos tener esta confianza en virtud de las máximas de la experiencia, es decir, veíamos eh, mientras, ¿cierto?, caminábamos por ahí por unas cuevas que todos los días salía el sol. Hoy día en realidad hay conocimientos científicos que nos explican este fenómeno, nos explican que esto en realidad va a pasar efectivamente todos los días y nos explican incluso con qué frecuencia, que no es siempre la misma durante todos los días del año. ¿Ya? Eh, pero esta es la máxima de la experiencia por excelencia, ¿cierto? Porque es un conocimiento que nace esencialmente a través de lo que nosotros hemos sido capaces de evidenciar a lo largo de nuestras vidas. A continuación, quería permitirme mostrarles un video de una excelente película, que se las recomiendo si pueden verla. Eh, en la que hay algunos ejemplos que me gustaría que vieran y me comentaran qué les parece. Por acá marqué los minutos. Chan, chan, se me pegó esto. Un segundito. Y ahí se reinició. Ya. La película se llama 12 hombres en pugna. La pueden encontrar por ahí en internet. Un mini resumen un poco para que entiendan lo que está pasando. Es básicamente una película que se desarrolla toda en una sala de discusión de jurado, en la que están determinando la culpabilidad o no de un imputado por asesinar a su padre con un cuchillo. ¿Ya? Entonces, aquí se da una discusión que es bien interesante y creo que es relevante para efectos de lo que estamos hablando, ¿ya? Para que pongan atención. Se está compartiendo sonido en principio, así que me avisan si es que no se escucha, ¿ya? Got those cough drops. They're all gone, my friend. Oh, boy, look at that rain. There goes your ball game. It's over, Shaw. Besides, you got the infield covered. Say, could I see that knife a second, please? Well, we're still tied up 6-6. Who's got a suggestion? It's 5 after 6. Let's get some dinner. Well, why don't we wait till 7 o'clock? Give it another hour. Okay with me? There's something I'd like to say. I mean, it's been bothering me a little, and as long as we're stuck... Well, there was this whole business about the stab wound and how it was made. The downward angle of it, you know. Don't tell me we're going to start with that again. They've been over it and over it. Well, I know they did, but I don't go along with it. Now, the boy was 5 feet 7 inches tall. His father was 6'2". That's a difference of 7 inches. It's a very awkward thing to stab down into the chest of someone who's more than half a foot taller than you are. Give me that. I'll give you a demonstration. Somebody get up. I want you to watch this because I don't want to have to do it again. I'll make myself about 6 or 7 inches shorter, okay? It's about right, maybe a little more. Okay, a little more. What's it all about?
Nobody's hurt. Right? Right, nobody hurt. Now, this is the way I'd stab a man who was taller than I was. Look at the angle. Down and in. And this is the way it was done. Now, tell me I'm wrong. Down and in, I guess there's no argument. Well, hold it a minute, will you? Give me that. Oh, I hate these things. Did you ever see a knife fight? No. You? No? Anybody here ever see a knife fight? Oh, I have. You know, on my back stoop, a lot across the street, backyard. Switchblades came with the neighborhood where I lived. Funny, I never thought of it before. I guess you try to forget those things. How do you use a switchblade? Well, he'd never use it like this. See, you lose too much time switching hands. Here's how. Underhanded. Anyone who's ever used the switch knife wouldn't handle it any other way. Are you sure? I'm sure. That's why they made it open like that. You'd say the boy was pretty handy with a knife. Mm-hmm. You think he could have made the kind of wound that killed his father? No. Not with the experience he'd had all his life handling these things. I feel he'd have gone for him underhanded. How do you know? Were you in the room when the father was killed? No. Neither was anybody else. What are you giving us all this mumbo-jumbo for? I don't believe it. I don't think you can determine what type of wound the boy might or might not have made simply because he knew how to handle a knife. Súper. ¿Qué les parece? Lo que decías tú acerca de la máxima de la experiencia en este caso estaría relacionado con el hecho de la forma en que uno, o sea, en que ellos creen que habitualmente uno podría ocupar esa navaja, o en el caso del chico que supuestamente mató a su padre. Exactamente. Y esto nace a través, en base a la experiencia y en particular de uno de los sujetos, que en particular es el que dice ser más experimentado en este tipo de conductas porque vivió en un mal barrio, etc. Pero efectivamente él a base de una experiencia particular, de su experiencia de vida, crea un principio o una regla general en virtud de la cual nadie que utilice un cuchillo de ese tipo, que es como una mariposa, ¿cierto?, acuchillaría a alguien de esa forma, porque por el tiempo, ¿cierto?, no podría cambiar la postura de la mano, sino que siempre lo tendría que hacer así, de modo de acuchillar en una dirección distinta a la que a la que el examen forense, ¿cierto?, determinó cuál fue la causa de muerte del sujeto. Le quise traer este ejemplo a colación porque es un ejemplo que tiene mucha más relevancia práctica que el ejemplo clásico que se muestra en los manuales de que el sol sale todos los días, porque ¿qué importa, cierto, que el sol salga todos los días para efectos de una imputación penal? En cambio, este ejemplo me parece que es mucho más relevante, y así como este, hay varios más que están tratados en esa película para que le echen una revisión. Es una película muy interesante, es corta, dura como 1 hora y media, y la pueden encontrar, por supuesto, en internet, googleando, ¿cierto? Así que ahí pueden revisarla, una muy buena película, ¿ya?, para que la revisen. Y tiene hartos ejemplos que pueden servirle, e incluso tiene una parte incluso en la que conceptualizan qué es lo que es el estándar más allá de toda duda razonable, que sin duda nos va a ser de importancia para lo que nos queda. Voy a volver a compartir para poder terminar con los principios que hemos visto. Ahí está. Los conocimientos científicamente afianzados, ya luego después de ver las máximas de la experiencia, en realidad estos conocimientos científicamente afianzados no son más que otra forma de hablar de máximas de la experiencia, pero esta vez que en vez de ser conocimientos que están justificados únicamente en base a la experiencia individual o a la experiencia colectiva de los jugadores, está basado más bien en fundamentos científicos que han sido validados conforme a un determinado método, ¿cierto?, que es el método científico. Y por tanto, este conocimiento científico, esta fundamentación en base al método, dota a este conocimiento de una mayor solidez que a las máximas de la experiencia. Así, por ejemplo, si ustedes tuvieran que evaluar cuáles de estos conocimientos tiene mayor
relevancia o debe preponderar sobre otro el conocimiento científicamente afianzado, por supuesto que debe primar sobre una máxima de la experiencia. Entonces, básicamente constituye el saber humano que son proporcionados por la ciencia y está justificado, a diferencia de las máximas de la experiencia, por un mayor desarrollo técnico que se ha realizado en determinadas disciplinas. Así, por ejemplo, en materia de los exámenes forenses, todo lo que tiene que ver con el análisis de sangre, de ADN, material genético, etcétera, está basado en cierta fundamentación científica que nos explica por qué estas coincidencias genéticas o de huellas podrían altamente implicar la identidad o no de un sujeto para efectos de una imputación penal, ¿ya? Asimismo, el tema de todo el desarrollo del examen de ADN, por ejemplo, para la paternidad, por ejemplo, y así todo el desarrollo de las ciencias que son especialmente relevantes en procesos penales. Como les comentaba, van a primar sobre las máximas de la experiencia, pero como son esencialmente mutables, puesto que se reconoce que es un conocimiento científicamente afianzado, lo que no obsta a que este conocimiento pueda ir mutando con el tiempo cuando se afiance un conocimiento nuevo que reemplace al anterior, entonces decimos que en realidad está por debajo de los principios de la lógica. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque en materia científica no solamente estamos en presencia de las ciencias puras y duras, sino que también corremos el riesgo de contaminarnos con pseudociencias o ciencia basura, o junk science, que, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Que en general se trata de las pseudociencias, básicamente se refiere a supersticiones, a cuestiones que no han sido validadas con el método científico, y con ciencia basura nos referimos en particular a ciencias que sí han sido validadas, que sí se desarrollan conforme a un método específico, pero que se aplican a cuestiones de hecho que no han sido para las cuales están diseñadas. Si por ejemplo, no sé, hablar de física cuántica para explicar un fenómeno que no dice relación en lo absoluto con ello, sería la aplicación de una ciencia basura. Y de ahí la importancia, creo que se me perdió esa lámina, pero hay una serie de elementos específicos que en definitiva son los que van a determinar cuándo estamos en presencia de una ciencia real o en cambio estamos en presencia de una ciencia basura o una pseudociencia, ¿ya? Y de ahí la preocupación y cierto, la necesidad de estar verificando por parte del tribunal, que obviamente no tiene conocimiento de esto, pero de estar verificando correctamente a través de la información que le puedan aportar los peritos, los testigos expertos, de que esto se trata de una disciplina validada por pares, que se desarrolla conforme a un método que ha sido evaluado, que ha sido testeado, etcétera, y que en definitiva es capaz de aportar conocimientos sobre una determinada área, ¿ya? Y finalmente, y con esto por la hora, y les pido disculpas de nuevo, me tengo que salir, pero están los principios de la lógica, que a diferencia de lo que hemos visto recién, ¿cierto? Las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, estos no van a tener una función de permitirnos probar algo, ¿ya? No tienen una función heurística, sino que simplemente nos van a servir como reglas formales de cómo debemos razonar como tribunal, ¿ya? Y en definitiva, para lo único que le van a servir al tribunal es para permitir verificar si es que su razonamiento, si es que su fundamentación es correcta o no en base a los principios de la lógica. Pero no le van a permitir concluir si es que una determinada afirmación de hechos es real o no. No se trata de eso, sino que simplemente verificar si es que la conclusión a la que ha llegado es o no correcta conforme a los principios de la lógica. Y aquí, como comentábamos entonces, se trata de reglas absolutamente universales, necesarias y estables a lo largo del tiempo, y que son independientes a cualquier mundo posible que podamos imaginar. O sea, son principios de la lógica, son principios que ustedes pueden haber visto quizás en matemática, pero que sin los cuales, ¿cierto?, sería imposible poder razonar. Y así los típicos 4 ejemplos que se dan de principios de la lógica, hay muchos más, por supuesto, pero esto no se trata de una clase de lógica que podría darnos para todo un año hablando, ¿cierto?
El más básico, el principio de identidad, ¿cierto? A es igual a A, y no podría tener una conclusión distinta a esa. Esto va a ser importante porque A siempre va a tener que mantenerse en todo momento como A. El principio de una contradicción, esto es que si A es igual a B, entonces no puede ser que al mismo tiempo A no es igual a B, ¿no? Porque ambas serían ¿cierto? Dichos de hechos contradictorios y por tanto necesariamente A debe ser B o A no debe ser B. Está el principio de tercero excluido, que dice relación también con el anterior, el de no contradicción, que dice que dos juicios que se contradicen no pueden ser ambos falsos. Y así, por ejemplo, si A es igual a B, si tenemos las dos opciones, ¿cierto? A es igual a B o A no es B, entonces tenemos que decidir cuál de ellos es verdadero, porque no pueden ser ambos falsos al mismo tiempo, así como no pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo, tampoco pueden ser ambos falsos al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si pongamos un ejemplo, A es que su compañero, no sé, alguno de sus compañeros de clase, y B significa que vino a la clase de hoy día, entonces o su compañero vino a la clase de hoy día o su compañero no vino a la clase de hoy día. Pero no existe un punto intermedio desde el punto de vista lógico respecto de esa afirmación. Entonces, o su compañero vino o no vino, y si es que vino o no vino, necesariamente alguna de esas dos aseveraciones va a ser verdadera y por tanto no pueden ser ambas falsas. Y finalmente el principio de razón suficiente, que establece que todo juicio que se haga respecto de hechos, para ser verdadero, debe tener o debe contar con una razón suficiente. ¿Ya? Si quieren, les voy a subir también un artículo súper interesante sobre esto para que le den un mayor desarrollo, que le digo, son conceptos bien, que con ejemplos queda mucho más claro, que no es fácil tampoco de digerir, pero para que lo entiendan, se trata más bien de conceptos que buscan tener una aplicación absoluta, respecto de los cuales no podemos siquiera poder razonar y que en definitiva van a permitir al tribunal verificar o no que la conclusión a la que se llega es correcta o no es correcta desde el punto de vista lógico. El típico ejemplo que se da desde el punto de vista penal es que una persona, por ejemplo, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Ya? Y eso obviamente porque si A está en X, A no puede estar en Y, obviamente, al mismo tiempo, puesto que no puede ser, atentaría, ¿cierto?, contra el principio de no contradicción. Así, por ejemplo, si es que se levanta un medio de prueba que acredita una coartada fehaciente para el imputado de un delito, por ejemplo, el que se le imputa haber estado, o sea, asesinando a una persona en una plaza determinada, pero él logra acreditar a través de medios de prueba que incorpora la defensa a través de, por ejemplo, cámaras de seguridad de un mall que se encuentra a 100 kilómetros de distancia de la plaza en la cual se cometieron los hechos, entonces él va a poder acreditar fehacientemente de que él no se encontraba en el lugar de los hechos y por el principio de la lógica de que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, en definitiva esa persona debiese ser absuelta. Y con esto me gustaría cerrar la clase de hoy, por lo que les comenté hace